A ver, muéstrame, muéstrame. Cosita. No, cosita. Porque cambia Así. la cámara, no Ah, cambia para que ella se ¿Cómo le vea. cambió? ¿Te descifraste? Esto se desinfla cada rato. ¿Qué fue eso? ¿Un peo? ¡Ay, Flor! No, Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy día voy a explicar un poco cómo es el tema de mi experiencia, bueno, no mi experiencia, nuestra experiencia como familia con los aparatos Tomati, porque la metodología Ángel que nosotros ingresamos con la Lele empezó después de 2 años después de inicio de tratamiento con Vicente. Yo me acuerdo que hace 3 años atrás, cuando iniciamos tratamiento con la Lele, Vicente me dijo que, porque yo estaba con la preocupación de que qué hacía con la Lele, porque yo no la mandaba todavía a terapias porque me parecían innecesarias, porque ella realmente estaba desconectada, entonces veían que la terapia trabajaban mucho en su cuerpo y yo creía firmemente que la sanación de ella debiese venir de adentro, o sea, que su cuerpo se reparara para que todos los movimientos corporales que ella pudiera hacer fueran de manera naturales, autónomos, que en realidad ella fuera como una persona que estuviera bien, pues, como yo, como cualquiera. Entonces me dice que no, o sea, en eso me confirmó que no, que la niña no estaba preparada aún para hacer terapia, que primero había que desintoxicar, desparasitar, desinflamar y reparar muchos órganos para que recién el cuerpo en un estado de salud óptimo pudiera empezar las terapias para empezar a igualarse o alcanzar un poco al grupo, por llamarlo de alguna manera. Entonces empezamos nosotros primero con terapias con Vicente, ya veníamos un año con dieta muy estricta, que afortunadamente Vicente la amplió un poco porque nosotros teníamos una dieta que era libre de completamente todo azúcar, entonces cuando hablábamos de azúcar también se hablaba de sacar papas, arroz, legumbre, todo lo que en algún momento en el metabolismo se podía transformar en azúcar. Y Vicente nos contó, gracias a los exámenes que le hicimos a la Lele, que para la Lele no era tan necesario una dieta tan estricta y nos aumentó la dieta y nos incluyó arroz, papa y legumbre. Lo cual fue fantástico porque la manera de cocinar ya era mucho más, por decirlo, fácil para mí, porque yo ya tenía una experiencia de años de como cocinar y de verdad extrañamos las papitas, el arroz, entonces eso fue genial, fue genial. Y empezamos con él, con la dieta, me acuerdo, ya llevamos como 1 año y medio de suplementación y Vicente me dice, ¿sabes, Carolina? Ya, ahora es momento en que la Eleonora inicie terapia. La indicada para la Eleonora es Maricruz Domínguez, que ella tiene una metodología que es la metodología Ángel, y yo ya me contacté con ella para que las pueda recibir como paciente y está esperando tu llamado, así que por favor me mandó los datos y contáctate, ponte en contacto con ella. Así que como yo ya venía con Vicente con muy buenos resultados, habíamos partido con una TEC de 120 y estábamos ya en 30 puntos cuando me derivó con Maricruz. Iniciamos terapia, empezamos terapia con ella y yo no tenía idea de qué se trataba, porque como yo no la contacté yo para que a mí me convenciera, por decirlo, sino que a mí me derivó Vicente, yo a ojos cerrados fui nomás. Entonces, cuando me enteré que había que poner unos auriculares, yo dije, no, esto no va a funcionar. Yo estábamos aterrados, decía, no, esto no va a funcionar. La Lele no va a dejar que ponerse auriculares. Y resulta... No hay más. Y resulta que sí, pues no se los quiere sacar. Hay que andarlo escondiendo. Sí, bonita. Y pensé que iba a estar sola. Y la yo. Y nos mandaron los auriculares y ella nos contó que teníamos que hacer una serie de ejercicios que yo tampoco jamás había visto.
Y también pensé que se me iba a complicar. Pensé que todo se iba a complicar. Pero iniciamos con fe porque sabíamos y nos habían dicho que, bueno, yo cuando supe que ella, la señora, estaba en Madrid y que ella hacía las terapias a distancia, me compliqué un poco porque el tema Ya se de acabaron. cómo ingresar los aparatos. No hay más. No hay más. No, y la Lela anda media más o menos bien. Cómo ingresar los aparatos. No hay más. ¿No hay más? ¿Quién está ahí? No hay Lele. No hay Lele. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay frambuesas? Mamá. ¡Ay, mamá! Lele. Chao, mamá. Chao, mamá. ¿Y ahí quién está ahí? Lele. La Lele. Ya, la Lele tiene mucho calor, se quiere ir a la piscina parece, así que la voy a acompañar y de ahí les cuento nuestra experiencia con más detalle con la metodología. ¿Ya? No hay más. Sastán. ¿Sastán? No, no es sastán, es sostén. Sastán. Sostén. Sastán. Sastán. ¿Y este es pelo? Sastán. Sastán. ¿Te volviste a hacer chasquilla? Sastán. Sastán. Sostén. Sastán. Y calzón. Sasán. Sasán. Satán. Satán. No. Sastán. Sostén. Sastán. No, tú sabes qué es sostén. Sastán. Sostén. Sastán. Sostén. Sastán. Sostén. Sastán. Sostén. Sastán. Sostén. Sastán. 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 Oye, no soy tan brusca que me duele. Sostén. Sastán. Sostán. Mira ahí, ¿quién está ahí? Sastán. Sastán. Sostén. No hay sastán. No, no es sastán, es sostén. Sastán. Con la O. Sostén. No, A ver, sostén. no hay más sostén. No hay más sostén. Sí sabí decir sostén, mi chica. Sastán. Sastán, ya. Calzoncito. Calzoncito. Sastán y calzoncito a la piscina, ya. No hay más. Bueno, como les decía, la Yoyo fue tan amable de llevarse a la Lela a la piscina, porque como hacen pipí es la piscina. Y les cuento, mira, primero Maricruz primero que nos pidió un video con la niña saltando en un pie, gateando, reptando y no, fue un desastre, la Lela no hizo nada. Pero bueno, era el video que se necesita para saber de dónde parte la niña. Y después hay que leerte el libro de ella, que nos pidió que lo consiguiéramos por Amazon, creo que lo puede compramos. No es caro para nada, para que nosotros pudiéramos entender de qué se trataba la terapia y para no ella tener que tomarse el tiempo de estarnos explicando y a poder hablar del mismo idioma y acortar los tiempos de conexión, porque al final yo estoy acá en la Patagonia y ella está en Madrid, o sea, al otro lado del charco, como dicen, y bueno, y ella también es una persona ocupada, entonces no va a estar a mí explicándome de qué se trata su libro, es evidente. Entonces, cada persona que inicia tratamiento con ella tiene que leer el libro, lo cual es fantástico porque te dice clarísimo para qué es esta terapia. Y cuando yo me enteré que esta terapia no solo era para que los niños puedan hablar, sino que como que para desarrollar las 7 inteligencias, o sea, quedé fascinada porque la Lele no solamente ha desarrollado su área lingüística, por decirlo, su inteligencia lingüística, sino que también sus terapias le ha ayudado con el control del cuerpo, también su control emocional, dificultades para relacionarse, para hablar, para leer. O sea, hay niñitos que se ven muy normal. Uno dice, ¿para qué está este niño en terapia? Y de repente hay niños que tienen dificultades para leer o no tienen comprensión de lectura, o hay niños que tienen dificultades para las matemáticas, o hay otros niños que también se ven muy bien, pero tienen dificultades para relacionarse. Entonces, la Lele las tenía todas las dificultades. Pero hay niños que también tienen esas dificultades y con esta terapia, con la metodología de Ángel, ayuda al neurodesarrollo. Entonces se pueden explorar todas las inteligencias. Entonces, ¿qué es lo fantástico de iniciar una terapia con Maricruz Domínguez? Que bueno, te pone en contacto con una persona que te arrienda estos aparatos, porque comprarlos son muy caros, entonces los arriendas por el tiempo que lo vas a necesitar, pero ella manda 2 aparatos de estos. Y tú te tienes que comprar, en mi caso por lo menos nos hizo así, comprarnos el dispositivo donde viene la música.
vienen las pistas en realidad. Y las pistas son específicas para cada persona o para cada paciente. Pero hay una pista que es general, que es para armonía, paz y armonía, que es para los padres o para la familia en general, para que puedan también usar una terapia de tomatis para poder bajar un poco la presión o el estrés, porque es realmente estresante tener una persona con una discapacidad en la casa y de verdad, o sea, de verdad igual emocionalmente te afecta. Entonces, para eso es la ayuda de los tomatis para los padres, porque la terapia de la Maricruz, ella no solo usa el tomatis, sino que también hay unos ejercicios de neurodesarrollo que no me acuerdo bien cómo se llaman, pero se ocupan muchos otros métodos. El método Padovan creo que ocupan, pero no me acuerdo los nombres, yo hago los ejercicios nomás. Pero ella ocupa, integra los reflejos primitivos, integra otros reflejos, entonces es súper importante leerse el libro y si son aplicadas, no como yo, aprendérselo, que pasarían a tener una maestría en el método de la Marilo Domínguez. Entonces, el tema está en que tú te mandan 2 auriculares, uno para tu hijo, para el que viene con pistas específicas para tu hijo, y viene con un listado donde cada día hay una pista que usar y tiene que andar con los auriculares por 1 hora y media. Los auriculares tienen, bueno, como los típicos auriculares que uno usa, con la diferencia que este tiene un tercer el micrófono aquí y este, o sea, los micrófonos parlantes, y este vibra. Entonces te vibra aquí en los pares craneales y eso hace la terapia. Que no solo que también va funcionando cada auricular de manera independiente para los graves, para los bajos, para los agudos, depende de la frecuencia, para lo que necesita la estimulación del cerebro, sino que también está este tercero. ¿Se puede usar en qué momento? Cuando estás en tranquilidad. No lo puedes usar cuando estás viendo televisión ni loca, menos manejando, menos haciendo aseo. Es un momento en que tú te tienes que tomar para estar con tomatis. O sea, puedes leer un libro, puedes estar cocinando o puedes estar ayudando a dibujar a tu hijo. ¿Por qué? Porque en el momento en que tu hijo está con los tomatis es el momento exacto para que la mamá también esté con los tomatis. Entonces a mí me resultó así, que ella veía que yo los usaba, entonces ella también los quería usar. Y cuando ella se los quería cambiar, ya yo, como son todos los auriculares iguales, yo le cambiaba el auricular y le sacaba el pin a este y se lo ponía a su y ya resolvíamos el problema y seguíamos escuchando la música. Los primeros 2 veces, porque la primera pista no nos costó, pero sí yo andaba con ella detrás para filmarle esto y después se me ocurrió poner esto en una mochilita pequeñita, entonces ya le ponía la mochilita y caminaba por todos lados mientras escuchaba Tomati, o si yo andaba abajo jardineando, que me acompañaran, y mientras yo jardineaba ella también estaba con sus Tomati en la mochila, o pasó una etapa en que tampoco quiso escuchar Tomati porque va a pasar. Entonces era como, ya, te pones Tomati, pero vamos de paseo. Entonces era como transar con ella, pero como no podíamos andar manejando, y por suerte Michelle estaba sin trabajo, porque el Michelle se lamenta que no tenía trabajo, pero para mí ha sido genial porque me ayudó un montón. Ya, mi amor, se ponen los auriculares, mochilita, y salimos todos a caminar, a dar una vuelta caminando por aquí, por las parcelas, por las cuadras, por otros campos, y mientras nos hacía la hora y media de estar escuchando los tomatis. Entonces sí, una herramienta maravillosa. A mí me ha gustado mucho, o sea, yo era un desastre cantando y ahora canto mucho mejor que antes. O sea, ahora no me hacen callar aquí en la casa. Porque de verdad cantaba muy mal. Y me di cuenta que también empecé a hacer los ejercicios con la Lele porque ella no los quería hacer en un principio. Y un día fui y me pregunté por qué no los quería hacer si son tan fáciles. Y los hice yo y resulta que no eran fáciles. Resulta que mi cuerpo tampoco tenía la facilidad, ni la elasticidad, ni la fuerza para moverse. Y ahí yo también entendí por qué tenía tan mala memoria, por qué tenía tan mala dificultad para relacionarme con otras personas, para poner límites. Entonces, con los auriculares, tómate malos ejercicios. Yo también hice terapia aquí en la casa. Entonces es súper importante tomarse en serio el tema de la terapia, porque es solamente un tiempo, dura 1 año, a lo más 1 año y medio, por si te atrasas un poquitito porque tu niño tiene más dificultad, entonces a lo mejor se demora un poco más que la media, pero es algo que va a reparar el cerebro, va a hacer las conexiones neuronales que no tiene hechas. Y es algo que va a ser un regalo, un regalazo para toda la vida. Entonces, acá nosotros todos en casa usamos tomatis. O sea, mientras la Lele, ya yo, te toca tomatis y a veces no quiere,
pero yo se los pongo igual, y a veces sí quiere y no hay problema en ponérselo. Pero la Yoyi también tiene que usar Tomati y hace los ejercicios. Miche también usó Tomati un tiempo, le hizo súper bien, le ayudó a dormir y a calmar un poco la angustia que teníamos con respecto a la Lele, y yo también. Ahora, hay una fase en Tomati que el Maricruz manda, cuando manda los auriculares, manda una grabadora, porque tú tienes que grabar tu voz materna, porque el niño en una etapa de Tomati necesita escuchar voz materna, porque en el libro explica que hay muchas conexiones neuronales que no se hicieron cuando la persona o el bebé o la niña se estaba gestando. Entonces el bebé o el niño o el adolescente necesita cerrar esos ciclos y esas etapas como que estuviera dentro del vientre materno. Entonces Maricruz manda una pista, o sea, una grabadora donde tú grabas tu voz cantando una canción que a ti te encante, que la cantes con mucha emoción, con mucho amor, con mucho sentimiento. Y porque esa pista después, esa voz, ella después la filtra y suena como que estuviera dentro del vientre materno. Entonces cuando tú se le pones las pistas a tu hijo de Tomati con voz materna filtrada, es como que ella estuviera como en la guagüita, en la guatita, en un lugar seguro, donde lo quieren, lo aman, lo hacen con tensión, y se hacen conexiones neuronales que si debieron hacer, no sé, por el 4.º mes de gestación o en el 6.º mes de gestación, ahí cuando lean el libro van a entenderlo. Entonces es importantísimo la metodología Ángel, por eso tiene tan buenos resultados. Ahora bien, cuando hay voz materna, afírmate cabrito, porque se ponen, a mí la Lele, ay, zombie Lele, le decíamos, porque andaba mordiendo, ella nunca había mordido, y se enojaba y empezó a morder. Igual yo ahora me río, como siempre me río de las cosas malas que me pasaron en el pasado, pero sí, fue súper complicado. Y en esa etapa de voz materna hay una herramienta importantísima, muy buena, que ustedes la pueden ubicar por internet también, que se llama los masajes metamórficos. Son unos masajes que se hacen en las plantas de los pies, bueno, junto con el dedito gordo del pie también, en las manos y en la cabeza, y son para también reparar emociones y ayudar a hacer también conexiones neuronales. Entonces es súper importante la terapia que a mí me gusta de Maricruz. ¿Por qué? Porque ella va pasando por fases. Supongamos, la primera pista de Tomati fue primero para trabajar el nervio vago, me acuerdo, con la Lele. Ella en ese tiempo todavía ocupaba los pañales para hacer caca y pipí, y no era que no tuviera control de esfínter, porque porque no era que como que se hiciera nomás, sino que ella como que yo veía que a veces andaba poto pelado, por decirlo. Poto le decimos aquí, aquí donde termina la espalda en Chile, que es una palabra mapuche, a veces no me entienden. Poto son las nalgas, o el trasero, o el culo, donde termina la espalda, como decir. Porque ella a veces andaba potito pelado y le daban ganas y me pedía pañal para hacerse. Entonces ella sí tenía un control de esfínter, pero como que no entendía la idea todavía. Y usando los Tomati, la Lele a las 2 semanas empezó a usar la pelela. Pues agarró la pelela, que ella llevaba más de un año aquí en la casa, que nunca la había usar, y ella misma llevó la pelela ahí donde hacemos los ejercicios, instaló la pelela, se sacó los pañales y se puso a hacer pipí. Pero ahí tengo una foto, la voy a buscar. Y después en la noche me ocupó usar el baño, y de ahí nunca más pañales. Bueno, después pasamos por una fase que no quería calzones, que fue otro drama, pero yo le hice como una transición y le hice unos calzoncitos con brocha. Entonces igual era la dinámica como de abrochar y desabrochar los pañales, pero en este caso era con género, que era un calzón, y de a poquitito después le gustaba ponerse los calzoncillos del papá. Entonces estuvo poniendo sus calzoncillos del papá como un mes, hasta que decidimos comprar calzoncillos para el más chico, para ella, pero igual, negro. Entonces el calzoncito de la Lele, el calzoncito papá. Y ahora le gusta buscar los calzoncitos de la hermana y los de la mamá. Entonces ahora ya se compran calzoncitos en esta casa. Ahora la Lele. Así que, pero bueno, no me quiero desviar, pero eso fue lo importante, de entender como el órgano ya estaba, el cuerpo ya estaba limpio de parásitos, de metales. El cuerpo ya se estaba empezando a desarrollar porque ya estaban los órganos reparados por un tiempo. Cuando iniciamos terapia con Maricruz Domínguez fue sorprendente. Yo creo que hasta ella se sorprendía, porque me decía al principio nos odiamos, porque a mí me costó un mundo. Me costó un mundo porque los ejercicios la Lele no los quería hacer y había que afirmarla fuerte, y ella gritaba mucho, y yo soy corazón de abuelita, la soltaba pronto, entonces nunca iniciábamos los ejercicios. Nos costó mucho. Pero un día,
con Micho lo conversamos y dijimos, no lo vamos a hacer más a ese estilo, vamos a ocupar nuestro estilo, esperar sus tiempos, paramos los ejercicios por una semana y después lo iniciamos con juego, agarrándola para el deseo, nosotros también haciéndolo para integrarnos. Y nos dimos cuenta también que no la podíamos tratar como una niña normal con algunas dificultades, sino que la Lele igual es especial para sus cosas. Entonces nos adaptamos a ella, como había que adaptar el tratamiento de Vicente, como había que adaptar también el tratamiento de Maricruz, nos adaptamos nosotros también. Y Maricruz, gracias a Dios, también nos entendió que nosotros también éramos distintos, o sea, o sea, no seguimos reglas. Entonces, juntamos las tres partes que necesitaban funcionar, cada uno con su maestría. Vicente en su maestría de su alquimia, de saber qué suplemento, qué remedio, qué tiene su momento, qué hay que poner, qué hay que sacar. Maricruz en su maestría del neurodesarrollo, de qué músculo mover, de en qué momento hay que poner cierta frecuencia. Y la maestría de nosotros también de entenderla aquí en la casa, qué día es bueno, en cuál el horario la atrapamos mejor, cómo es la manera más sabia de afirmarla, pero psicológicamente para que ella coopere, para que ella entienda que es una rutina, que ella entienda que de esto no se puede zafar, de que esto hay que hacerlo. Y lo logramos, lo logramos. Y después de 6 meses, porque me costó 6 meses a nosotros, empezar a integrar los ejercicios, porque con Tomati íbamos bien, empezamos a escuchar recién segunda pista de Tomatis, porque si no llegábamos a un nivel de ejercicio, que era pasar primero los reflejos primitivos, no podíamos pasar a la segunda etapa de Tomati para que otras frecuencias musicales y otras frecuencias electromagnéticas, no sé cómo explicarlo, porque no estaba desarrollada la base para que eso se ingresara bien a su cerebro. Entonces no es llegar y poner una pista de Tomati o, no, es que Mozart es lo genial y eso funciona, porque todo tiene su ciencia. Y empezamos con y después que empezamos, nos fuimos como avión. La Lele empezó a leer, la Lele empezó a aceptar otro tipo de ropa, la Lele empezó a hablar, y empezó porque antes decía igual muchas palabras, pero no eran en un sentido, o sea, no. Ella decía rojo, pero yo le decía, Lele, pásame el lápiz rojo, y era como que nadie le había hablado porque no sabía lo que era el rojo, entonces, ni tampoco lo que era el lápiz. Y empezó a conectar, empezamos primero a conectar cocinando, se empezó a acercar a la comida con el tema de que el tomate, porque le encanta, y pico tomate, y después cierra el refrigerador, y después tráeme el tomate del refrigerador, y así fue uniendo ideas, y fue uniendo palabras, y la carne, yo me empecé a dar cuenta que ella empezó el neurona espejo, a que todo lo que yo hacía, ella ya lo había visto de tiempo, porque era como que lo sabía de siempre, era como que yo me quería ir a acercar al mueble donde tengo los frascos de vidrio para cocinar la carne, y ella ya venía con la fuente de vidrio para cocinar la carne, y yo abría la carne, y ella ya estaba abriendo la llave para yo clavar la carne, y después ella misma me estaba sacando la sal para ponerla a la carne. Entonces, ¡ay, qué rico! La sal, la carne y el horno, y prendamos la copa. Aprendió a prender la cocina, prendía la cocina. Entonces, y así fue como una ayudante que yo empecé a tener, y en esa ayudante que yo tenía empezamos a desarrollar lenguaje. Y después le empezó a llamar la atención de los libros que tuvimos guardados por mucho tiempo, porque yo los rompía, empezó a leerlos. Y ya empezó a leer palabras completas, porque con la metodología Ángel, que fue la misma que yo usé con la Yoyo antes de conocer a Maricruz Domínguez, el método Doman, que se le enseñan a los niños a leer palabras completas, no estar silabeando, porque el silabeo, aparte de que se escucha horrible, a los niños les cuesta mucho aprender a leer, y después les cuesta mucho la comprensión de lectura. Entonces, palabras completas. Les voy a poner un videito de la Lelito empezando a leer los primeros libros, y ahora ya empezó después otras pistas para que empiece a ocupar mejor sus manos, y también en los ejercicios empezamos a aumentar. Ya Carolina me decía, ya no hagas más el reptado homolateral, ahora también ingresa el contralateral, porque con esta terapia nos juntamos todos los miércoles a mostrar los videos de cómo yo hice la terapia durante la semana. Hay que grabar un video de los ejercicios como lo está haciendo la Lele. Entonces la Maricruz los mira y me dice, no, el codo va a la altura del ojo y la palma va abierta en ángulos de 45 grados.
y esa diferencia arma una diferencia, porque es muy distinto tomar un cuerpo para arrastrarte así que arrastrarte así. Y no hacer las conexiones neuronales, o de repente yo no me daba cuenta que la Lele solamente ocupaba una pura parte del cuerpo, y la Maricruz me dio, no, mira, está solamente con una pura mano arrastrando, tiene que ir una primero, después la otra, y cuando esta va acá, el pie derecho tiene que ir acá, y la mano acá, y para la próxima semana hace esas correcciones. Sí, y la cosa se vuelve un vicio. ¿Por qué? Porque va viendo los resultados, y los resultados te dejan con la boca abierta. Entonces, ya después, el hacerlo de ejercicio no pasa a ser un tema de obligación, porque la motivación por los frutos es tan grande que tú lo quieres hacer. Y cada miércoles también te juntáis con 10 mamás que están en distintas partes del mundo, empezáis a forjar una amistad y te empezáis a sentir súper acompañado, porque a mí cuando me tocó la parte difícil, cuando la Lele no cooperaba, cuando yo sentía que nadie me entendía, que no era que yo lo hiciera mal, sino que realmente ella no podía, mis compañeros tuvieron para apoyarme y para decirme, no, Carolina, dale, si se cuesta. Y después, lógico, que lo entendí, porque decía, claro, es que ellas lo pueden hacer porque sus niños se mueven fácil y la misma la pone complicada. Y no, lo que pasa es que ella entraron 3 meses antes que yo, entonces yo no vi cuando a ella se les hizo difícil. Entonces yo juzgaba pensando que, claro, me juzgan porque a ellas se les hace fácil, y no, o sea, realmente llevaban un camino adelantado, y ellas también tuvieron etapas súper complicadas, porque después, con el tiempo, cuando la Lele empezó a avanzar, y empecé a alcanzar a la chiquilla, la Maricruz empezó a mostrar los videos de esos niños antes de cómo estaban cuando yo entré, y me di cuenta que, claro, que también les tocó difícil. Yo todavía me acuerdo uno, no me voy a decir el nombre porque a lo mejor es muy personal, pero a mí me impresionó porque cuando yo conocí a ese niñito por los videos, el niñito era así, súper contento y siempre se andaba riendo, sí, era muy dinámico, pero él cuando empezó tenía un problema en la musculatura de la cara, entonces siempre estaba así, con la lengüita afuera y la boca así, y apenas lo dirigían. Y cuando yo lo conocí, era un niñito y andaba así. Claro, había un trabajo de por medio que con las pistas mató el tema de mover el cuerpo y también los ejercicios, porque más adelante había unos ejercicios para estimular la cara. El niño se ha superado por el trabajo de los padres. Entonces, ahí también me di cuenta que, no puedo juzgar, o no puedo pensar que siempre me juzgan. O también está el tema de que sería tan bueno que personas que vean cómo estamos nosotros ahora, y ahí lo entendí, que están un poco más atrás que yo y que sienten esa frustración que yo sentí meses o años atrás. Entonces estamos todos en distintos niveles al final, y vamos a ir avanzando, y unos tienen la fortuna que van así, pum, 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 y hay otros que van así. A veces hay retroceso, pero no hay que aflojar. De repente uno cree que hubo retroceso y de repente ¡pum!, se pegan un vuelco, porque me decía Maricruz, Carolina, si cuando están en fase tomatis, Chucky, sale Chucky para afuera. Por eso es tan importante que tú uses los auriculares, para que estés en paz y armonía y puedas contener a ese niño que está sacando toda su pena, toda su frustración, todo su enojo afuera, lo está expresando para que salga. Es como cuando uno quiere llorar y no llora, pero después llora hasta que le sale el moco y se saca la rabia y saca la pena, es lo mismo. Entonces me decía, pero en la etapa entre tomatis, después hay un mes de descanso de tomatis y viene otra etapa de tomatis. En ese mes sacamos los resultados, en ese mes la cosecha, y cuando veamos la cosecha, veamos qué falta de esa cosecha, qué semillitas faltó plantar y hay que regar. Entonces, cuando pasamos esa etapa, vemos cómo evoluciona, y después la siguiente etapa para ti, la Maricruz ve la evolución del niño. Hay que hacer unos dibujos y unas cosas que ella pide que los hagan los niños para ver cómo están haciendo las rectas, o ponte tú los niños que tienen problemas emocionales, cómo dibujan el árbol, y ella iba viendo qué faltó. Y en la siguiente pista de tomate, ella hace su magia y va poniendo las pistas en la frecuencia que se necesita, y te mandan de nuevo la pura. Bueno, nosotros que estamos acá en Chile,
Cónchala. La vieron. La pillé. Aquí está. Mira, es chiquitita. Entonces uno manda esto nomás para España en un sobre. Después ya agarraba la pista, mete todo aquí en su computador y manda la pista con una postal. Si es muy amorosa, con una postal diciéndote que hola Carolita, qué linda, que bla, 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 un cariñito con la postal y esto. Y ahí uno lo. Uy, qué. ¿Sintieron la adrenalina de mi corazón? No se me puede perder. Y se inicia otra etapa. Y ya cuando tú terminas la terapia, tomas los auriculares, los metes en una caja bien envuelta y mandas la pista de nuevo a Paco, que es el que tú le arriendas los aparatos. Y eso. Y eso es. Y tú tienes que, bueno, tú tienes la magia, bueno, te quedas con este aparato, que te quedas con la pista de paz y armonía, que esa tú la puedes escuchar siempre. A lo mejor no con Tomatis, con otro tipo de auriculares, igual te va a ayudar con la paz y armonía porque sí tiene las frecuencias, pero no va a ser el trabajo intenso que hace este tercer parlante. Pero igual es maravilloso para escuchar Tomatis porque aquí se escucha música de Mozart y canto gregoriano. Y súper importante poner, la Maricruz nos decía a los niños en la mañana mucho Mozart para que tengan alegría y dinamismo y creatividad. Y para la noche el canto gregoriano, maravilloso. Yo le hago dormir con canto gregoriano y baja la intensidad, duerme muy pronto, duerme muy tranquila. Bueno, todo, porque al final todos lo estamos escuchando, pero eso sería pues. Y supuestamente, porque yo todavía no termino, tú tienes que seguir con las terapias en tu casa y inscribir a tu hijo o hija, si te dan los medios o lo haces de manera artesanal como lo haré yo aquí en mi casa, de ponerlo en algún deporte que utilice las 4 extremidades y que aprenda a tocar un instrumento musical. Así que en eso estamos. ¿Qué instrumento musical va a hacer? No sé, porque esta niñita todavía no acepta mucho ninguno, pero hay que esperar. Con las terapias esperamos que madure su cortes, que maduren otras partes del cerebro, que bueno, es evidente que al alelito todavía les falta. Y eso, a descansar un poco de Tomatis, me decía la Maricruz, porque no podemos tampoco extenderlo por mucho tiempo, porque es mucho ejercicio para el cerebro, podríamos parar por un año y después volverlo a retomar. Así que a la Yoyo lo ha hecho muy bien, a mí me ha hecho muy bien, a todos nos ha hecho bien Tomatis, se los recomiendo. Esa es nuestra experiencia con Tomatis. Y con Maricruz también es genial. Y a Vicente por recomendármela. Así que eso.